que aún hacía falta fe y les anima a través de la resurrección a que esa fe pueda ser fortalecida. En la escuela dominical hablábamos y veíamos la perfección de Dios y sus detalles en cada cosa que hace, de tal manera que podemos entender que todo lo que Dios ha hecho, y aún como primicia de aquellos que han resucitado, es para una esperanza y fortaleza hacia nosotros. En esta tarde, hermanos, vamos al libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y vamos a ver un poco acerca de lo que ocurre, vamos a decirlo así, o de lo que significa la resurrección ante nuestro Dios, ante la presencia de Dios. Dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 4, versículo 23, dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de su fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección se convierte en un elemento importante y crucial para la salvación, pero para una obra redentora completa. La resurrección se vuelve esa pieza clave para que la salvación del hombre y la esperanza de vida eterna fuese posible. Sin resurrección no hay fe. No hay una base para nosotros. Y antes de continuar, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tienes cuidado de tu creación. Nos das la frescura. Tú eres el que provee todo, Señor. Pero también, Señor, en esta tarde queremos exaltar, Padre, tu obra maravillosa. Y cómo es que a través de la resurrección de tu Hijo nosotros podemos tener una esperanza eterna, Señor. Te ruego, Señor, misericordia. Es tu palabra, es tu consejo. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquel quien nos enseñe y nos guíe, Padre, en todo momento. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un elemento importante, hermanos, para la salvación del pecador. Primero tenemos que entender que Jesús fue muerto como sustituto del pecador. En segundo lugar, Jesús no quedó en la tumba. Si de ser así, hubiera sido nula su obra completa y nuestra fe, sino que Él resucitó para que fuese posible la justificación a todo aquel que en Él cree. En la obra de la salvación, hermanos, cuando se presenta el Evangelio, debemos entender que muerte y resurrección son dos aspectos de una misma cosa. La obra que permite a Dios la justificación del pecador. Muerte y resurrección. El Evangelio no está completo si no se presenta un Cristo resucitado. Si solamente hablamos de su sufrimiento y su muerte, pero no presentamos su resurrección, no es una obra completa. Porque para que sea posible la justificación, tuvo que ser necesaria la resurrección. Para entenderlo un poco mejor, hermanos, la muerte de Jesús opera en relación con la solución del problema del hombre en cuestión de la transgresión. Sin embargo, la resurrección obra en relación al ser justificados. Y es importante que usted y yo podamos entender, hermanos, la importancia de cada una de estas cosas. En primer lugar, se entiende que y se reconoce que la condición o el motivo de la muerte, la causa de la muerte de Jesús, fueron nuestras transgresiones.
Fíjese lo que dice Isaías 53, por favor. Vamos allá. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 5. 53, 5. ¿Ya estamos ahí? Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, ¿qué? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver allá, fíjese lo que dice Primera de Corintios 15, versículo 3. 15:3 de Corintios dice, Primera de Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, cuando compartimos el Evangelio, aun cuando el Evangelio llega a nosotros, es importante que se comprenda que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, guiadas por el pecado que mora en nosotros, no solamente nos separaban de Dios, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, sino que esas acciones, por causa del pecado, nos llevaban a una enemistad con Dios y un juicio inminente en nuestras vidas. La gente hoy en día piensa que porque vive su vida a su manera y aparentemente no pasa nada, todo está bien. No es cierto que hay juicio, no es cierto que Dios va a juzgar. Pero la Biblia nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, fíjese lo que dice ahí, Romanos 2, 4, le dice a los romanos: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero fíjese el versículo 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Debemos entender, hermanos, y no solo nosotros, sino aquellos aún que se les presenta el Evangelio, que es por nuestras transgresiones, es por nuestro pecado que estamos separados de Dios y que estamos expuestos al juicio y la ira de Dios. Por esta razón, Jesús, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue entregado como sacrificio, para el sacrificio que se había establecido, para el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, no es exagerado reconocer y decir que por nuestra culpa Cristo murió. ¿Sí me está siguiendo? Por nuestra culpa. No importa qué tanto lo querramos ver, no importa qué tan morales queramos ser, todo aquello guiado por el pecado, todo aquello que en nuestra vida por causa del pecado, lejos de Dios, hicimos, dijimos y vivimos, causa esa enemistad y nos separa de Dios. Jesús, la causa, el motivo de la muerte de Cristo fueron nuestras transgresiones. Espero no te me ofendas como lo voy a decir, pero por tu culpa y la mía, Cristo murió. Fuimos culpables. Por esa razón el apóstol Pedro, cuando le predica a los judíos en el libro de Hechos, en el Pentecostés, no exagera y no está por demás cuando dice que vosotros, le dice a aquellos que están escuchando, vosotros crucificasteis al Mesías, al Cordero de Dios, aquel enviado de Dios. Pablo incluso al predicar y al hablar hace esa mención, haciendo entender a aquel que escucha, que entienda que Cristo murió por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Hermano, hermana,
Cuando hablamos a la gente de Cristo, es importante que entienda, que reconozca y que pueda comprender en su mente, en su corazón, que somos culpables de la muerte de nuestro Salvador. Sin embargo, cuando hablamos de la condición que se requiere para la justificación, la condición para ser justificados, para ser declarados justos, la condición es la resurrección. Jesús resucitado es la base por la que Dios puede hacer al creyente justicia de Dios en él. Fíjese lo que dice 2 de Corintios 5, vamos allá. 2 de Corintios 5, versículo 21. Este versículo lo hemos recurrido mucho en estos días. 5:21 de 2 de Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero fíjese el final: para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Jesús resucitado es la base, hermano, hermana, para que Dios pueda hacer al creyente justicia de Dios en él. Mire, si Jesús no hubiera resucitado, la posición en Cristo, nuestra posición al ser declarado justo, no sería posible. No habría justificación para los pecadores. No habría objeto de fe, no habría manifestación del sacrificio expiatorio, no habría intercesor, no habría abogado. Cristo resucitado se convierte en aquel que nos puede justificar, porque delante del Padre, como abogado, como intercesor y como sacrificio expiatorio, intercede por mí. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría quien intercediera por nosotros al Padre. Por esa razón la Biblia nos dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Porque la fe depositada en Cristo, el creer que Dios le justifica por la obra de su Hijo, nos lleva a vivir con una vida en fe y confianza en la obra de Cristo, y Cristo como sumo sacerdote, abogado, intercesor y sacrificio expiatorio, está delante del Padre presentando y presentó por nosotros el sacrificio del pecado y de nuestras culpas. Por esa razón, la muerte era necesaria para el perdón de pecados, pero la resurrección era importante para nuestra justificación, ser declarados justos. Hermanos, solo Cristo resucitado. Fíjense lo que dice 1 de Corintios 15. Vamos allá, lo leímos en la mañana, pero dice 1 de Corintios 15, versículo 45. 15:45 de 1 de Corintios. ¿Ya estamos ahí? Dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y dice después, y el postrer Adán, refiriéndose a Cristo, ¿qué? Espíritu vivificante. Solo Cristo resucitado puede ser un espíritu vivificante, un espíritu que da vida. Es por eso que nosotros sabemos y creemos que en Cristo hay nueva vida. Él es el único que puede dar vida. Él es el único que puede justificarnos. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitado a la diestra del Padre representa el sacrificio por mi pecado, el pago de mis culpas. Cristo a la diestra del trono de Dios. La resurrección, hermanos, era necesaria para la justificación. Por esa razón el apóstol Pablo dice: si Cristo no hubiese resucitado, seríamos aún pecadores. Porque la obra de Cristo sin resurrección no hubiese sido completa.
Claro, hubiera muerto por nuestros pecados, hubiéramos quedado en un sentido neutral, hablando porque pagó, murió. Pero una vez más tendríamos que vivir una vida perfecta para lograr el favor de Dios. Y hubiese sido imposible. Porque aún en Cristo, tristemente, por causa de nuestra carne, seguimos fallando. Pero Cristo resucitado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Cristo resucitado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Quién? ¿Jesucristo quién? El justo. Hermano, hermana, la resurrección de Cristo para nosotros no solamente es pensar que Cristo venció sobre la muerte, que pensar que Cristo venció sobre los principados y las potestades, exponiéndolos y quitándoles toda potestad. Para nosotros, hermanos, lo que ocurrió en el cielo en el momento en que Cristo resucitó es que usted y yo, delante del Padre, somos declarados justos, perdonados, limpios, y nuestro nombre en el libro de la vida. Cristo resucitado. Hermano, hermana, la obra de la salvación incluye la muerte y la resurrección. El pago por nuestros pecados y la declaración de nuestra inocencia. Aunque no la merecemos, es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es por eso que entendemos que dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque el único de recibir la honra y la gloria por la salvación es Cristo. Por todo lo que sufrió, por todo lo que soportó en su humanidad hasta el fin, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El único que es digno de recibir nuestro reconocimiento y adoración es Jesucristo. Hermanos, se trata de dos elementos necesarios para la salvación del pecador. La muerte de Jesús como sacrificio expiatorio es necesaria para el perdón del pecado, mientras que la resurrección fue la razón complementaria a la fe del pecador, retribuyendo su fe. Por eso la Biblia nos dice que Abraham, por fe, fue justificado. Por fe. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Por eso la salvación es por fe. No es por fe en que creo solamente en que existe Jesús. La Biblia nos dice que es necesario que para que la salvación sea posible, crea que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Porque tu justificación y la mía depende de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. El que fue entregado por nuestras transgresiones fue resucitado para nuestra justificación. Jesús resucitado es la base por la que Dios puede hacer al creyente justicia de Dios en él. Hermano, hermana, escuche bien. La fe en la resurrección de Cristo es la fe en la obra que Dios hace para vivificar a quien estando muerto en pecados, que está alejado de Dios, de la única vida verdadera, que es la que Dios mismo da, se otorga en Cristo la vivificación al que cree.
aquel que cree tiene vida eterna. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, es entender que el que da nueva vida, el que da un espíritu nuevo, es Dios a través de Jesucristo. La obra de Jesucristo, hermanos, es tan perfecta, no solamente en nuestros pecados, sino que al cumplir con la resurrección, es posible nuestra justificación. Porque aquel que nos declaró justos e inocentes, dice el libro de Hebreos, ya no muere, sino que vive eternamente y para siempre. Nuestro sumo sacerdote ya no muere. Hermano, hermana, ¿por qué seguir escuchando a Satanás? Cuando quieren llenar la mente de mentiras, haciéndonos creer que por aquello que nuestra debilidad, de nuestra carnalidad, de nuestra concupiscencia, seguimos haciendo, cedemos y nos hace creer que ya no somos dignos de su gracia, que Dios ya no nos escucha, que Dios ya no se ha cansado de nosotros y no va a obrar. Eso es mentira de Satanás. Porque el que me justificó vive para siempre. Soy declarado justo. Y por esa justicia, ahora usted y yo, a partir de ahí, el destino de los creyentes y el de Cristo, en quien depositan su fe, son inseparables. Estamos unidos a Cristo gracias a su resurrección. Hermanos, la identificación con Él por medio de la fe hace entrar al pecador en el ámbito de la justicia, de la santidad y del poder de Dios. Fíjese, va a cobrar sentido Gálatas 2:20, fíjese, va a verse de diferente manera. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Al identificarnos con Él por fe, y poder como pecadores entrar en el ámbito de su justicia, de la santidad y del poder de Dios por la obra de Jesucristo y por su justificación, dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y fíjese, y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En esa unidad. En aquel que me justificó, en aquel quien ahora depende mi justicia, mi santidad y mi inocencia delante del Padre. Lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa unidad a través de Cristo, hermano, hermana, que nos hace entrar en ese ámbito de la justicia, de la santidad y del poder de Dios, nos une a Cristo. Y cuando usted y yo comprendemos eso, hermano, hermana, entenderemos que no hay nada mejor que estar en Cristo. Por esa razón Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras viva estaré en Cristo, y si muero voy al cielo, justificado por fe. Hermano, hermana, muerte y resurrección son dos aspectos de una misma cosa, de la obra que permite a Dios la justificación del pecador. Para declararlo justo necesitaba pagar su deuda. Cristo murió para pagar nuestra deuda y resucitó para declararnos justos. ¿Que si es perfecto lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Claro que sí. ¿Que si hay amor de Dios para el pecador y para el mundo? Claro que sí. Porque esa justificación no es para unos cuantos, para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero lamentablemente en ese mismo contexto de Juan capítulo 3, versículo 16, siguiendo adelante, dice la Biblia que tristemente los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y la condenación que rechazaron, amaron las tinieblas más que la luz. Hermano, hermana, la fe que usted y yo tenemos, la esperanza que usted y yo ejercemos, no descansa en nada de lo que usted y yo hacemos en la iglesia, fuera de la iglesia, en el hogar, en la familia. Lo que usted y yo hacemos viene impulsado, respaldado por la obra de Cristo. Yo no hago las cosas para ganarme el favor de Dios. Es gracias a Cristo que ahora soy acepto en el amado. El favor de Dios está conmigo. Lo que ahora yo hago, vivo, obedezco y busco hacer las buenas obras es para, a través de mi vida, honrar a mi Salvador. Vivo, digo, no digo, hago, no hago. Es para que Él sea quien sea digno de la honra y la gloria. Esa es la razón de que usted y yo en Apocalipsis, cuando estemos en la presencia de Dios y se nos hayan dado las recompensas que son inmerecidas, pero que se nos dan ahora en Cristo, podamos voltear hacia aquel que es digno y decirle, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Lo que logré obtener, lo que logré ganar, Señor, solo tú eres digno. Es por tu obra que soy declarado justo. Es por tu obra que yo recibí recompensas. Es por tu obra que yo soy bendecido. La bendición que hay en su vida, la protección de Dios en nuestra vida, que Dios supla nuestras necesidades, que Dios escuche nuestras oraciones, es por Jesucristo. Porque cuando resucitó fuimos y es posible que seamos declarados justos y podamos entrar con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por esa razón, hermano, hermana, no te alejes de Dios. No te alejes de Él. Su amor es tan grande que soportó por nuestras transgresiones lo que nadie podría soportar. Pero no solamente murió por nuestros pecados. Al resucitar nos da la esperanza y la confianza de saber que en Él podemos encontrar el perdón y la limpieza de nuestros pecados. La aceptación ante el Padre, que la ira de Dios sea quitada de nuestra dirección y poder saber que ahora somos declarados coherederos con Cristo. Por esa razón, cuando Jesús le enseña a sus discípulos, diga, todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre, lo recibiréis. Yo lo haré. Hermano, hermana, justificados, es que Dios ahora nos ve como inocentes, limpios, sin mancha, puros, perfectos. Por esa razón podemos ahora, con disposición de corazón, alabarle. Con disposición de corazón, abrir las Escrituras y escudriñarlas, y el Espíritu Santo me es dado, porque ahora soy limpio, y ahora puede el Espíritu Santo morar conmigo, y me fortalece, y me anima, y me alienta, y me guía, y me enseña. Hermano, hermana, usted y yo tenemos ese privilegio gracias a que Cristo resucitó. Por esa razón, hermano, hermana, no desanime.
No deje de leer, no deje de escudriñar, no deje de orar. Porque por más que humanamente nos sintamos alejados o que Dios nos se ha separado de nosotros, eso no es cierto. En Cristo ahora somos aceptos en el amado, podemos acercarnos y si hubiéramos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y una vez más, caer a los pies de Dios, levantarnos y seguir adelante. ¿Por qué le cantas, hermano, hermana? ¿Por qué le adoras? ¿Por qué sigues adelante en la vida cristiana? Oh, pues es que ya una vez que entras, ya no hay carta de regreso, hermano, ya ni modo, aquí nos toca. No, no, hermano, no tiene que ser así la vida cristiana. La vida cristiana es una vida llena de esperanza. Y es de esperanza porque la esperanza está depositada en la resurrección de Cristo. Que un día va a regresar. Que un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Que un día nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para estar con el Señor. Que un día todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Hermano, hermana, la resurrección de Cristo hizo posible nuestra justificación. No dejemos que el enemigo permita su influencia en nuestra mente y corazón, haciéndonos creer que es imposible el cambio, que es imposible la transformación, porque gracias a Jesucristo ahora somos justificados y el poder de Dios puede actuar con poder en nosotros, sin restricción alguna, porque fuimos limpiados y perdonados, declarados santos, justos para que Dios pueda morar con nosotros. Hermanos, es una obra maravillosa. Que Cristo haya resucitado. Y vamos a terminar una vez más Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y vamos a leer todos juntos del 23 al 25. Romanos capítulo 4, versículos del 23 al 25. ¿Ya estamos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo resucitado hizo posible que su ofrenda por mi pecado sea presentada delante del Padre una vez y para siempre. De manera que entendemos bajo este mismo contexto que aquel que ha aceptado a Cristo y ha reconocido y ha creído en la obra redentora de Cristo y que Cristo resucitó de los muertos, la salvación no se pierde. Porque es una obra perfecta, capaz de ser una vez y para siempre. Hermano, hermana, ¿qué es lo que a veces impide que tú y yo podamos vivir bajo esa fe, bajo esa confianza, esa esperanza que alimente nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra esperanza, nuestra paz en Dios? A veces permitimos que pensamientos, ideas, cosas que nos rodean invadan la esperanza que tenemos y empezamos a vivir una vida cristiana que pareciera que es imposible. Pero hermano, hermana, Cristo hizo lo imposible
para que fuese posible en nosotros la transformación de nuestra vida. Que Él pueda cambiar y transformar con poder nuestras vidas. Dice Pedro, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Dice la Biblia, en base al mismo contexto de su resurrección, mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva de triunfo en triunfo. En Cristo somos más que vencedores. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo la venció. Y al ser el primogénito, las primicias de la resurrección, al ser la piedra viva, Él es capaz de dar vida y darnos la esperanza de que todo aquel que en Él cree un día, cuando Cristo venga, resucitará. Hermano, hermana, tenemos una esperanza tan grande. Su muerte para nuestro perdón de pecados y su resurrección para nuestra justificación. Vamos a orar. Amado Señor,